Bueno, buenas tardes, hermanos y amigos que me sintonizan en el canal mío. En el nombre del Señor Jesucristo, aquí estoy para saludarle, para bendecirle y para continuar con la segunda parte de Israel en los últimos tiempos. Que sea una bendición para cada uno de nosotros el haber analizado las Escrituras, escudriñarlas y gozarnos con ella en la presencia del Señor. Yo quedé en la última parte de que no solamente Israel es pueblo de Dios, también los egipcios y los asirios son pueblo de Dios. Y vamos a leer en Romanos donde yo quedé en la segunda parte, porque no, el mensaje por razón de tiempo, ya iban 30 minutos en YouTube y eso es mucho, pero realmente el estudio casi dura hora y media, pero yo voy a concluir la segunda parte de Israel en los últimos tiempos y luego también tendremos otra parte en Mateo 24 de Israel y los últimos tiempos. Dice la palabra del Señor, estamos en la tarde del 31 de, de octubre del año 2023, aunque este mensaje yo lo voy a subir a las redes más adelante, no lo voy a subir el mismo día, pero esta es la conclusión en la primera y la segunda parte de Israel en los últimos tiempos. Y hablamos de Israel, ustedes se acuerdan, pueden revisar el mensaje eh, de los 3 puntos que Israel tenía en contra y de los 3 puntos que Israel tenía a favor. Los 3 puntos negativos y los 3 puntos positivos. Y ahora vamos a concluir el mensaje hablando de que también Egipto y los asirios son pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en Romano, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no sea arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi parto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sí, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces vimos 3 cosas negativas de Israel. La primera es que tiene endurecimiento en parte, ¿verdad? Hasta que el evangelio haya entrado a la plenitud de los gentiles. La segunda es que Israel tiene lucha con su propio pecado. Y en Hebreos 3:13 dice la palabra que nos exhorta para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado no endurece. Dios endurece en parte y puede endurecer, pero también nuestro propio pecado no endurecen. También vimos la parte de Israel que tiene con el rey de la tiniebla o con el Dios de este siglo, que se refiere a Satanás en 2 Corintios 4, donde él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Entonces vemos que el pecado de Israel, ahí, en ese caso, que Satanás está trabajando para la incredulidad de Israel, para que no crean que Jesucristo es el Mesías. Ese es el trabajo de él, porque el enemigo siempre se ha levantado contra Israel y ha tratado de destruir a Israel a través de toda la historia bíblica. Entonces quedamos en que no solamente Israel, pueblo de Dios, como no han predicado a nosotros por muchos años, y hay muchos que no pueden ver también que los asirios, los egipcios y la descendencia de Ismael también es pueblo de Dios y que Dios también tiene un remanente que va a salvar aquí. Cuando dice que luego todo Israel será salvo, literalmente cuando el Señor venga al monte de los olivos y ponga su pie en la segunda venida. El primer evento importante es el rapto de la iglesia, donde el Señor viene a salvar su iglesia. El segundo evento importante es la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso está en Mateo 24 y trata a través de toda la Biblia, donde el Señor viene a salvar al pueblo de Israel. Y nos vamos a ir a Zacarías 14, donde el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. En Zacarías 14,
Zacarías 14, versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta es una bendición increíble. La referencia que hay a la segunda venida del Señor Jesucristo que estuvimos hablando en Romano, ahora lo estamos en Zacarías, cuando se cumpla literalmente que el Señor vendrá literalmente a poner su pie sobre el monte de los olivos. Es diferente en el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia el Señor solamente viene al aire, recoge la iglesia y se va. Y luego en la segunda venida el Señor viene literalmente con todos sus santos a establecer por lo menos los primer año, el milenio, los primer año a Israel, que le prometió, que eso está en Apocalipsis 20. Ahora, hay más de 2000 referencias en el Antiguo Testamento a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento hay por lo menos 387 veces la referencia a la venida del Señor, tanto al rapto de la iglesia como a la segunda venida de Cristo. O sea que estamos hablando de que la Biblia, un ejemplo, cada vez que aparece la palabra reino, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. En la oración estamos hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque el Señor vendrá a establecer su reino después del rapto de la iglesia, y eso está en toda la Biblia, en Mateo 24, en Lucas 21, en todo aparece en el Nuevo Testamento, en el discurso que Pedro dio en Jerusalén. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga día del Señor, grande y manifiesto, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, hay toda esa referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí está hablando literalmente. Ahora, el tema es el remanente que el Señor tiene, un remanente de Israel en este tiempo. Luego en la segunda venida todo Israel será salvo, pero hay un remanente que casi no se habla, de los pueblos árabes de Egipto y de los asirios, que ahí está el caso de los palestinos, Irán, Siria, el norte de Turquía, Irak, Irán. Todo eso, Arabia Saudita, Qatar, todos esos son pueblos árabes que también han sido bendecidos como ha sido bendecido Israel en cuanto a lo que se llama el materialismo. Los árabes tienen todo el petróleo del mundo y tienen todo el dinero del mundo, al igual que los judíos también. Pero la parte interesante que casi nadie yo he oído predicando en todos los años que tengo en el Evangelio, de que también hay un remanente del pueblo de Dios en la descendencia de Ismael, y nos vamos a ir para eso a Isaías capítulo 19, versículo 21, para concluir la segunda parte de Israel en los últimos tiempos. Quedamos que todo Israel será salvo y que en este tiempo hay un remanente de Israel, pero en Isaías hay un dato muy importante. Si ustedes no lo saben, yo lo he predicado otras veces, recordárselo al que lo sabe y enseñárselo, recordárselo al que no sabe, ¿verdad? O enseñárselo al que no sabe y recordárselo al que lo sabe. La escritura trabaja así. Si usted lo sabe, se lo estoy recordando, quizás se lo ha olvidado, y si usted no lo sabe, lo estoy enseñando de nuevo. Entonces, de Romanos 11 vinimos para Zacarías 14, versículo, cuando el Señor pone su pie en los montes de los olivos. Y bueno, venimos a remanente. Hay una enseñanza muy hermosa aquí sobre los pueblos árabes y que nos enseña que no solamente Israel es pueblo de Dios, también ellos son pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en el 21 de Isaías 19, 21, y Jehová será conocido de Egipto, y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán voto a Jehová y los cumplirán. Herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una
calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y egipcios en Asirias, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Qué interesante esta profecía para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto. Oigan bien, presten atención. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Oye, más claro de ahí la Biblia no puede enseñar. Vemos, y Jehová será conocido en Egipto, y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio, y harán votos, y Jehová los cumplirá, y los cumplirán. Ahí vemos que los egipcios conocerán al Señor de una manera, vamos a decir, milagrosa, porque el gran problema de el pueblo judío ahora mismo, de Israel y del pueblo árabe, es que ellos no quieren aceptar que el Señor Jesucristo es el Mesías. Pero un ejemplo, decir que solamente el Señor ama a Israel y que solamente Israel es el pueblo de Dios es un error que muchos están cometiendo. Claro, debemos amar a Israel y no hay ningún problema con amar a Israel, estamos de acuerdo. Pero también debemos de amar los pueblos árabes, porque eso lo enseña la Biblia. Mira, aquí dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto, oigan bien, y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá. Bendito el pueblo mío Egipto. Más claro de ahí, no canta un gallo, como decíamos en la República Dominicana. Egipto es bendecido por el Señor. Oye bien, es el Señor directamente que está diciendo: bendito el pueblo mío Egipto. Es el Señor que lo está diciendo. No hay que discutir esto. Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mi mano, y Israel mi heredad. ¿Qué está diciendo el Señor? Ahí están juntos los tres. Está Israel, está Egipto y está Siria. Pero aquí aparece Egipto primero. Aquí Egipto está primero. Bendito el pueblo mío Egipto. Y el asirio obra de mi mano, y Israel mi heredad. Esto está precioso. Y los egipcios conocerán a Jehová. Y herirá Jehová a Egipto, y herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le serán clemente, y los sanará. Mejor de ahí, el mismo milagro que el Señor va a hacer con Israel en su segunda venida, porque ahí el Señor, cuando está hablando en Romanos 11:25, dice que todo Israel será salvo, y eso va a ser de una forma milagrosa. El Señor llegará, se presentarán, mirarán a mí a quien traspasaron, y el Señor perdonará y quitará el pecado de Israel, que es la incredulidad, y ellos reconocerán que el Señor Jesucristo es el Mesías en ese tiempo. Esa misma promesa está para Egipto. Los egipcios conocerán a Jehová, se convertirán, y el Señor lo bendecirá y dirá: bendito pueblo mío, Egipto, asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Ahí están bendecida la descendencia de Abraham para siempre, porque tanto los judíos, que son descendientes de Abraham, ¿verdad? Por Abraham, Isaac, ¿verdad? Jacob, el pueblo de Israel. Abraham, Ismael con Agar, Isaac con Sara e Ismael con Agar. Pero el Señor dijo que iba a ser una gran nación de ellos y que los bendeciría. Y en Abraham, nuestro padre, serían benditas toda la familia de la tierra. Y ahí está incluida hasta la iglesia. Nosotros somos pueblo de Dios, porque en Gálatas dice que si soy de Cristo, linaje de Abraham soy, heredero según la promesa. Entonces ahí tenemos que Israel es pueblo de Dios, la iglesia es pueblo de Dios. La iglesia es una combinación de judíos, árabes, gentiles, de todo tipo de personas. Todo el que se convierte a Cristo es parte de la iglesia y recibe la bendición que Dios prometió a Abraham.
Mire cómo se cumple esa profecía en la segunda venida del Señor Jesucristo. A mí me encanta, porque yo nunca casi he oído predicadores hablando de esto. Una vez un hermano, crédito al que crédito merece, y el hermano Moisés Madrigal, uno de los que ahora es pastor en la 126 de la asamblea de donde yo vengo, él me dijo, esos son pueblos de Dios. Los egipcios y los árabes son pueblos de Dios. El asirio, ya yo lo mencioné, Jordania, Irán, todos esos pueblos árabes son pueblos de Dios. Esos son los asirios. Y también Egipto es amada por el Señor, como el Señor también ama a Israel y ama a la descendencia de Abraham, y como el Señor ama a la iglesia. Siempre aparece eso. Y para concluir esta parte de hoy, vamos a ir a Zacarías de nuevo, de una bendición especial que el Señor me iluminó. En su segunda venida, las cosas que el Señor restaurará son increíbles. Por eso tenemos que amar a Israel, tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por la Palestina, tenemos que orar por Irán, tenemos que orar por los pueblos árabes. Como cristianos tenemos que rogar mucho por ellos, para ver si ellos pueden, en este tiempo que estamos viviendo, que les llegue la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Que ellos, tanto judíos, porque tanto los judíos como los árabes, ellos necesitan a Cristo como Señor y Salvador, porque es el único pacto ahora mismo que puede salvarlo. Pero claro, en la segunda venida vemos la promesa, porque estas son promesas del reino, de la segunda venida, donde el Señor restaurará todas las cosas. Y aprendí algo estudiando eso en Zacarías 14, versículo 18 y 19. Miren qué interesante está esto. En el capítulo 14, versículo 4, vamos a leer esta parte otra vez. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos que se partirá en medio hacia el occidente y hacia el occidente. Hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Pero ahí mismo, inmediatamente en la segunda venida del Señor Jesucristo, vemos la bendición que estábamos hablando ya de Egipto y de los asirios. Miren el versículo 18, cuando el Señor va a restaurar totalmente el problema de los árabes y de Israel, que ahí en Zacarías está esa profecía, y está en Isaías y también está en los profetas menores. Dice la palabra del Señor: y si la familia de Egipto no subieren y no vinieren sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga. Vamos a leer el versículo 16, en la segunda venida del Señor. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahí hay una enseñanza tremenda. Después del rapto de la iglesia, en la gran tribulación se va a salvar gente. Y en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando venga a restaurar las cosas, también se van a salvar muchas naciones. No solamente, pero principalmente Israel y los árabes, y luego, porque dice aquí, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año. O sea, van a haber sobrevivientes, que yo estaba equivocado, yo pensaba que el Señor cuando venía restauraba a Israel, restauraba el pueblo árabe y destruía todas las demás naciones. No, habrán sobrevivientes. Es como el rapto de la iglesia se va en la gran tribulación, habrán sobrevivientes. Y cuando el Señor venga en su segunda, los que creen en Cristo, cuando se predica el Evangelio del Reino, después del rapto de la iglesia, eso aparece en Apocalipsis, que han emblanquecido su ropa con la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación. Pero luego en la gran tribulación, cuando el Señor venga y ponga su pie en el monte de los olivos y restaure el reino a Israel y restaure los pueblos árabes, también se salvarán parte de ellos. Yo pensaba que no. Yo pensaba que el Señor iba a aniquilar el resto de los gentiles, y eso no es bíblico. De lo que vienen a pelear contra Jerusalén, que el Señor sí, los que estén ahí lo destruirá, pero los que sobrevivieren de ellos serán salvos. Entonces, después de eso, y el versículo 17, acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová,
de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Ahí está. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esta será la pena del pecado de los de Egipto. Vuelve y menciona a Egipto. Y el pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y en aquel día estará grabada sobre la campanilla de los caballos, santidad a Jehová, y la olla de la casa de Jehová será como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová de los ejércitos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y todo lo que sacrificaren vendrán y tomarán de ella y cocerán en ella, y no habrá aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Ahí vemos la restauración total del reino. Entonces ya vimos en la enseñanza, para completar la segunda parte de Israel y los últimos tiempos, Egipto es pueblo de Dios. Eso está, Egipto, pueblo mío. Y los egipcios conocerán a Jehová, y los asirios son obra de su mano, e Israel será la heredad eterna del Señor. Esto no habla de la piedad, de la misericordia, del amor infinito del Señor y de ese amor incondicional a la raza humana, porque realmente el ser humano debiera de recibir una destrucción total de parte del Señor a consecuencia de su pecado. Mira, perdonará el pecado de Israel, perdonará el pecado de Egipto, perdonará el pecado de Asiria y también de las naciones que se levantaron contra Israel. Salvará también a un grupo que no sabemos, a una cantidad enorme de personas que vivirán en los 1000 años del reino. Que la gloria sea para el Señor. En esta tarde que yo he grabado esta segunda parte de Israel en los últimos tiempos. Recuerden, hermano, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén, amén. Bendiciones.